La primera expositora es Alejandra Canesa. Ella es graduada en Lingüística y Literatura, diplomada en Gráfica Publicitaria, ejerce como editora de libros, traductora, correctora de estilo y docente desde 1988. Mi exposición lleva el nombre de Checklist de 30 pasos para editar un libro. Si alguien se pregunta qué cosa es un checklist es una lista de cotejo. No es un barbarismo, señor. Cuando nosotros vamos a una feria del libro, por lo general nos dan la información en checklists. Entonces uno tiene una guía rápida para poder seguir una serie de pasos dentro de un proceso. Esta es la checklist, así he usado el término justamente para introducirlos en términos que usamos en edición. No es un barbarismo, no se preocupe. En todo caso sería un extranjerismo, ¿verdad? Bueno, entonces nuestra lista de cotejo es el trabajo que yo les voy a ofrecer hoy día. Es una lista de revisión, así de sencillo, una lista de revisión que sirve como herramienta para verificar los pasos y etapas por las que debe transitar un texto en su evolución del manuscrito de autor al libro impreso, con pautas para garantizar una edición cuidada y de calidad, remarcando las partes del proceso en que debe o puede intervenir el corrector de textos, profesional versátil que en el Perú cumple funciones múltiples entre editor de contenidos y corrector ortotipográfico y de estilo editorial. Espero que esta síntesis, porque esta es simplemente una síntesis del proceso de edición, sea útil para identificar en parte la complejidad del trabajo de edición de los correctores de texto editorial y editores. Bueno, esta checklist, que parece tan sencilla, a mí me ha costado más de 20 años entender cuál era el proceso, porque me encontraba en un momento de tránsito entre la edición dentro de una editorial y dentro de una imprenta a una edición como se hace ahora, que es prácticamente casera. Y ahí también me di cuenta que como correctora yo no era la única que tenía que corregir el libro, sino que somos un equipo dentro del proceso de la edición y cada uno tiene una función. La corrección de textos no es un acto individual, es parte de un proceso múltiple y simultáneo, el proceso de edición. Ahora, nos preguntamos, ¿quiénes son los responsables del proceso, de los pasos del proceso de edición? Yo les he indicado, acá lo pueden ver, los pasos en negrita. Como pueden ver acá, les he puesto pasos en negrita, corresponden al área de corrección ortotipográfica y de estilo, pueden estar a cargo, y este pueden es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay un proceso que lo haga solo una persona. A veces el corrector funge de editor, el editor de corrector y a veces de diagramador. A veces una misma persona puede hacer todo el proceso en diferentes etapas y al final les mostraré también cómo este checklist se aplica a un cronograma. Espero tener el tiempo de hacerlo. Entonces tenemos pasos en negrita, codificados con C, y cuando la misma función puede ser efectuada por el corrector o el editor, están negritas cursivas. Los pasos en redondas, o sea, los pasos en redondas, y entendemos por redondas el texto llano, el texto tal y cual sale de la máquina, o de la máquina de escribir, si es que tiene máquina de escribir, son responsabilidad del editor de contenidos o de la editorial, no necesariamente de uno o de otro. Esto es múltiple, es un equipo, es muy difícil de determinar si puede hacerlo uno u otra persona. Quien debe cumplir esta función es la persona que tiene en ese momento la función a cargo, punto. O sea, si tú te responsabilizas por eso, es tu función. No tienes un nombre preciso, pero sí tienes función de corrector, función de editor, y las fases en gris, D, I, B,
pertenecen a las áreas de diagramación, de diseño, impresión o venta. ¿Eso qué quiere decir? Que esas áreas no nos corresponden a nosotros, ni como correctores, ni como editores. Entonces, comencemos con estos 30 pasos uno por uno. Lo primero que necesitamos, obviamente, es tener un manuscrito original de autor o encargar uno, según interés. Esto normalmente lo hace la editorial o el editor. ¿Por qué no lo hace el corrector? Porque no es de su competencia, evidentemente, pero si funge de editor, lo hará. Después tenemos que realizar el proyecto editorial. Un libro no se debe hacer sin un proyecto editorial. Uno necesita hacer un proyecto editorial para poder sacar un libro. Ahora, todo esto lo van a tener ustedes también en la página de la ASCOT. No necesitan tomar nota. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero se los vamos a dar. O sea, para eso he realizado este checklist. Esta lista de cotejo es para que todos nosotros podamos… Miren, esto es mi método personal. Probablemente hay otros que tienen otro método, pero esta es una guía. Es un check. Esto ya lo hice. No, esto yo lo llamo diferente. Esto se hace así, esto se hace así. Realizas tu proyecto editorial donde tú pones antecedentes, el público objetivo, características, equipos de producción, costos, tiempos, contratos. Todo eso lo hace un editor o la editorial. El corrector de estilo no está a cargo de esto normalmente. Después hay que coordinar con el autor. Esto sí es parte del editor, pero muchas veces lo hace directamente el corrector de estilo. Determinar estructura y tipo de edición, modelo gráfico y formato. Por lo general lo hace la editorial, no el corrector de estilo. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que hay fases que las podemos conocer y las debemos conocer, pero no nos corresponden como correctores. No podemos tomarnos también… ser responsables de cosas que no están dentro de nuestras competencias, porque eso es también lo que he encontrado, que normalmente uno tiene la culpa de todo. Todo lo que pasa en el libro es culpa del corrector, y eso no es así. Después tenemos recibir originales de autor en Word o solicitar digitalización, porque si soy una editorial, lógicamente voy a pedir… Si me dan un texto escrito a máquina o a mano, tengo que mandarlo a digitalizar. Entonces, eso es lo que se hace. No todos los autores manejan las computadoras. Después de recibir estos originales, tenemos que corregir acá, este es el primero. Este es el primer momento en que realmente debe intervenir el corrector de estilo. Y yo digo estilo editorial porque no se corrige el estilo del autor, eso es otra cosa. Lo que se corrige es el estilo del texto o el documento de acuerdo a la edición, a la editorial o la empresa que nos está contratando, a la cual va destinada. El estilo de una editorial es diferente a otro, pero también es diferente al fondo editorial y de una universidad, por ejemplo, como esta. Varían. Podemos hablar de variaciones de, no sé, uso o no uso de versales, uso o no uso de mayúsculas. Ustedes no pueden imponer un estilo a un cliente. Es el cliente el que demanda el estilo, aun si a veces no nos gusta. Entonces, acá nosotros, y yo pongo acá según manual, ¿no? En Word, según manual. Por lo general tenemos un manual o una hoja de estilo. Y esta primera fase consiste en realizar la corrección del original de acuerdo al manual de estilo, o si no se puede preparar una hoja de estilo, y detectar, revisar y corregir errores. Errores de todo tipo. Al comienzo es errores de todo tipo, ¿no? Ortográficos, tipográficos, puntuación, estilo, comillas, cursivas, referencias, pautas, erratas, que son errores tipográficos al escribir. Errores de interpretación o información, errores de secuencia, incoherencia, falta… Bueno, pasajes enrevesados. Esto, el final, pasajes enrevesados, circunlocuciones y repeticiones, se marca pero no se corrige. Nunca se le cambia el estilo del autor, sí que el autor nos permita hacerlo. O sea, pueden marcar, podrías hacerlo mejor así, pero no nos tomamos la atribución de
realizarlo. Yo, por lo general, hago toda esta primera fase, la hago en pantalla, con control de cambios, de manera que se puedan ver todos los cambios que uno hace cuando actúo como correctora de estilo, porque a veces hago las veces de editora, entonces esa fase no me toca, le toca al corrector de estilo y trabajo de acuerdo con el corrector de estilo. Después de eso viene la revisar, corrección y editar el contenido. Editar el contenido, es ahí que yo como editor decido, esto, ¿sabes qué? Vamos a ponerle más capítulos, tiene pocos capítulos, vamos a dividirlo, ¿qué tipo de texto es para niños? No, ¿sabes qué? Pues tienes un texto demasiado extenso, ¿por qué no lo vamos a dividir por escenas? Eso es parte de la edición, eso no le compete al corrector directamente, pero si hace de editor, pues tendrá que hacerlo también. Por eso es tan difícil definir las etapas de lo que uno hace y lo que uno no hace. Yo he escuchado varias veces que los mismos correctores dicen, ay sí, pero yo hago esto o yo hago el otro o a mí me toca. Efectivamente, te toca porque estás trabajando con esa empresa o ese cliente, pero a veces no es ni siquiera tu función, pero es un acuerdo tácito. Acuérdense ustedes que antes todo este proceso quedaba dentro de una editorial que estaba dentro de una imprenta. Todo eso ha cambiado. Y todo esto es lo que hacía la imprenta. Yo he trabajado en imprenta antes. Yo he estado adentro de una imprenta cuando todavía se hacían maquetas a mano, tenías un maquetador. Ahora tienes un diagramador. ¿Entienden? O sea, el maquetador y el diagramador, por eso es que además utilizamos una serie de palabras que tienen diferentes significados. Por eso que a veces hablamos de primera armada o primera maqueta, ¿no? Que son términos equivalentes en nuestro medio. Ojo, los editores, el mismo editor, la palabra editor quiere decir tanto la casa editorial como la persona que edita, como el editor en jefe, y hay 4 tipos de editores, en este momento no se los puedo explicar, porque eso es parte de un curso larguísimo. Yo cada uno de estos pasos se los podría explicar en un mes, podríamos hablar un mes y de repente nos quedamos cortos. Entonces revisamos corrección, revisar corrección, editar contenido, así como suena, es un trabajazo, ¿no es cierto? Todo lo anterior lo revisas. Después, someter textos corregidos al editor, si es que trabajas para el editor como corrector, o al autor para su aprobación. Ustedes nunca, jamás mandan un texto sucio con control de cambios a diagramar si no pasa por la aprobación de la persona que debe darte el ok, que en este caso es el autor o el editor, dependiendo de para quién estés trabajando. Esta segunda fase, y esta sí las he definido un poco más porque son las partes que interesan a los correctores, es enviar al editor o autor el texto marcado con control de cambios o en el impreso. Hay personas que corrigen en el impreso. Cuando nosotros trabajamos para otros países no podemos corregir en el impreso porque a veces tenemos libros de 300 páginas y nos cuesta demasiado, el proceso comienza a encarecerse y a las editoriales y a las empresas no les conviene. Y también este es el momento en que hacemos las consultas al autor o al editor, las cosas raras que han encontrado en el camino, ahí se ponen. Esperan que el autor o el editor devuelva el texto con las consultas absueltas, esperan. Esto es importante porque esto es un paso que va a hacer que su cronograma varíe o no. Después tenemos cerrar la corrección en Word. ¿Qué quiere decir? Este texto que yo tengo en Word con control de cambios lo limpio, lo dejo, tengo todas mis consultas absueltas, lo limpio y está listo recién, ojo, corregido y editado, recién para irse a diagramar. Nunca se diagrama un texto si no ha sido corregido. Cuando ustedes les dicen, no, mándalo a diagramar nomás, ahí están aumentándole al proceso por lo menos 2 semanas, porque corregir en pantalla y en Word es una cosa, pero corregir en la diagramación es otra. Imagínense ustedes, tienen un texto, un libro hecho a la antigua, maquetado, ya está todo listo, ya tienen todas sus
todos sus cansos puestos, ya está todo armadito, pegadito, y van a hacer el Osalit y dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a correr las páginas. Despeguen ustedes todo y vuelvan a hacer. Bueno, lo mismo sucede más o menos en el texto, en el InDesign. ¿Y qué pasa? Que conforme ustedes van corrigiendo en el texto diagramado, van perdiendo el texto original, lo pierden. Y cuando perdieron el texto original, ya no coincide nada con nada. La próxima vez que quieran hacer el libro, si quieren hacerlo de otra manera, no van a tener un texto final o cuasi final, porque siempre el final se hace en la imprenta. Van a tener algo inconcluso, incompleto. Miren, la verdad, acostúmbrense, la corrección se hace antes de diagramar, no después. Y si tienen que diagramar, y si tienen que hacer la corrección con el texto diagramado, les sugiero vivamente en que pidan que les den el texto, ustedes lo corrigen y lo vuelvan a diagramar. Es más fácil y es más rápido, aunque parezca mentira. Después tenemos, en esta tercera fase, revisar el texto de autor, los comentarios, controlar que no haya nuevos errores que suelen suceder mientras que uno está pasando del control de cambios al texto limpio, cerrar el texto limpio sin comentarios, no enviar a diagramar archivos con el control de cambios activado nunca, o comentarios incluidos. Todos los comentarios que haya hecho, quien los haya hecho, no importa, los sacan, los solucionan y los sacan. Y si no los pueden solucionar, soluciónenlos. Denles una solución. Le dan una solución, le dicen, mira, he solucionado esto así, te mando el texto que he corregido, y se lo mandan con copia al autor o al editor. Acá, esta solicitar diagramación de interiores, carátula, realizar elementos gráficos e ilustración, todo esto sucede en simultáneo. Hay fases que pueden ser paralelas, lo veremos al final. ¿Quién define? Define las pautas el editor, pero ¿por qué lo he puesto como fase? Primero porque es indispensable, es un paso indispensable, es una fase indispensable, y a veces la hace el corrector, define las pautas de diagramación. Dice, ¿y cómo lo vamos a diagramar? Lo que yo hago cuando la persona no tiene idea qué cosa es lo que quiere, le digo, dame un libro que a ti te guste, muéstrame un libro que te guste y vamos a hacer un libro basado en con estas características, ¿no? El tipo de papel o no. Te dicen, no, me gusta el papel de este, me gusta la letra del otro o no me gusta, ¿no? Esas preferencias personales. Esto es muy personal. Yo sugiero siempre que involucren al editor. Por supuesto, en el caso que lo hace el editor, ustedes ni se encargan, pero en el caso que es el autor directamente quien pide esto, involúcrenlo y pregúntenle qué cosa es lo que quieres, qué cosa es lo que te gusta. Diagramar en InDesign no nos compete, nada, eso es diagramador. Lo diagraman y pasamos a corregir en primera maqueta la distribución de textos, tipografía, elementos gráficos. ¿Por qué? Porque conforme ustedes van pasando un Word a una diagramación, no solamente a veces no respetan el orden que ustedes han dado, sino que además generan nuevos errores. Por ejemplo, les da mucha flojera aplicar el estilo y entonces para aplicar el estilo van utilizando un mismo texto y todo de repente donde ustedes tenían los títulos perfectos van a tener dos títulos seguidos que son iguales. Dice, pero ¿y esto por qué? Bueno, ¿esto por qué? Porque así son. Tienen que saber que en esta fase hay que corregir todo de nuevo, como si lo vieran por primera vez. Además, la corrección nunca se termina, entonces van a encontrar nuevos errores que antes no había o van a encontrar que hay temas que no están muy bien definidos o hay cosas que como no me di cuenta antes, pero estaban ahí antes también. Y si ustedes no las corrigen, ahí van a quedar. Verificar y marcar estructura, formato, elementos gráficos. ¿Y por qué digo marcar? Porque este es un texto diagramado. Quiere decir que se los van a enviar en dos formas, o en un PDF o en un impreso. En el PDF ustedes pueden corregir tranquilamente sin ningún problema.
también, de la misma forma, es un poco más tedioso, pero de la misma forma como corrigen en el impreso. La diferencia es que no van a poder utilizar las marcas de corrección que usualmente usamos los correctores. Estamos aprendiendo un nuevo lenguaje de corrección, una nueva forma de corrección. Pasado este momento, hay una carga de correcciones de primera maqueta. Cada vez hay que chequear los ajustes, cada vez. Les mandan y ustedes tienen que verificar si efectivamente hizo todo lo que yo le pedí que haga. Se van a encontrar que más del 99.8% de las veces tiene errores todavía y que ustedes habían marcado. Entonces, chequeamos los ajustes de distribución y diagramación en PDF de segunda maqueta y pasamos a la sexta fase, que es verificar los cambios solicitados en segunda maqueta. Me demoro más yo a explicar esto a que nosotros lo hagamos realmente, porque cuando ustedes tienen ya este proceso o un proceso paralelo o similar en su forma de corregir, ya dicen, ajá, me falta esto, ajá, tengo que verificar tal otra cosa. Hay veces que no tenemos 3 maquetas, hay veces que solo tenemos 2 maquetas, entonces pues lo haremos en segunda, pero si no, tenemos carga de correcciones, completar tercera maqueta, revisar carga de correcciones y ajuste de tercera maqueta, pero si no tenemos tiempo van a ser solo 2 maquetas. En esta séptima fase volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Verificar tercera maqueta antes de mandar el impreso al autor. Este es el segundo momento en que le mandan al autor, no antes. Traten de no hacerlo antes porque si no va a encontrar los mismos errores que ustedes encuentran. Y eso es, ay no, mi libro no es así, se han equivocado en tal y tal cosa. Y siempre los autores se asustan, mucho, mucho. Nunca manden una primera maqueta al autor, por favor. O si no, a menos que lo conozcan, entonces le dicen, mira, te estoy mandando esto, pero fíjate. Y generalmente gente que ya conoce el sistema de edición y los pasos por los que va transitando este texto. Sometes el PDF o impreso de tercera maqueta a la aprobación del autor o del editor, porque acuérdense que yo como corrector no siempre tengo el contacto con el autor, puedo estar pasando a través de mi editor, que es la persona que se ocupa de ver cambios ya más profundos dentro del texto, es el que le va a decir, ¿sabes qué? Tu texto tiene 250 páginas y yo tengo proyectado un libro de 180. Entonces vamos a sacar esto y esto. ¿Te parece? Ya. ¿O no te parece? Entonces llegan a un acuerdo. Carga de correcciones de maqueta final, revisar carga de correcciones en maqueta final impresa. Revisar y verificar íntegramente edición y corrección en maqueta final impresa. Ahí sí, por favor, por lo menos una vez, como dicen, por lo menos una vez en la vida, el texto tiene que estar impreso. Es necesario revisar, además de la pantalla en PDF, un texto impreso. Háganlo, se van a sentir mejor. Y guárdenlo. Siempre guarden sus maquetas, impresas, PDF, guárdenlas. Porque va a llegar algún momento en que les digan, ay, pero esto no estaba o estaba. Y ahí lo van a ver. Desgraciadamente muchas veces son errores nuestros. Acuérdense que comenzamos con una página en blanco y en esta página en blanco vienen todas las palabras con sus cargas de todo tipo, o sea, cada letra es susceptible de error, piensen eso. Realizar ajustes y preparar archivo de maqueta final no nos compete. No nos compete, pero es bueno revisar. Vínculos, demasías, elementos gráficos y fuentes. A veces se cambian las fuentes solitas. Así como se cambió el copyright, la fuente también. La fuente a veces varía. La máquina no reconoce la fuente y la cambia. Después de ahí, cierre de maqueta final. Se cierra la maqueta final. Estamos hablando de un libro, estamos hablando de carátula e interiores.
todo. Por favor, nunca dejen nada para que el otro lo haga, porque si ustedes lo han visto y lo han dejado pasar, quiere decir que muchos pueden dejarlo pasar también. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Ya, tengo 3 minutos, entonces vamos muy rápido. Pruebas de imprenta y color a la imprenta. Solicitar registros legales, la editorial o el cliente o ustedes por el cliente. Realizar los cambios finales en diagramación, introducir registros, bla, bla, bla. Lo mismo, no nos compete. Verificar cambios en plotter, inclusión de registros, cerrar edición y firmar. Firmar, mucho cuidado con lo que firman. Revisar pruebas de imprenta, plotters, carátula, firmar conclusión de trabajo. El corrector firma la conclusión de trabajo, el editor firma el libro. Un sano consejo que el autor firme también el cierre del libro, siempre, ¿no? Firmar plotters para impresión, impresión y acabados, libro impreso. Tampoco no es lo que compete al corrector. El corrector termina más arriba, en el número 22. El resto le puede o puede no tocarle. Pero nosotros como correctores en el número 22 deberíamos de tener un libro listo para impresión, porque a veces no nos lo devuelven. Y ahora, como nos queda solamente 1 minuto, lo que les voy a enseñar es estos 30 pasos que hemos visto. Quiero mostrarles cómo se traducen en un cronograma. Acá están los pasos o fases, y acá está todo lo que hemos hablado, y acá tenemos fases paralelas, y entonces todo esto va dentro del cronograma, y es una especie de cascada. Normalmente se hace en un Gantt, ahí existe el project que se puede utilizar, y eso nos soluciona los pasos. Conforme no nos devuelven los textos, el cronograma avanza y ustedes le avisan, mira, eran 100 días, ahora son 120, porque tú te demoró 20 en devolver, porque si no van a tener que les dicen, ay, pero tú me dijiste para febrero y estamos en julio. Claro, pero tú has tenido 3 meses el texto, entonces ¿yo qué hago? En un Gantt como este, ustedes pueden tener toda la historia del libro y además el cronograma. Bueno, hemos llegado a la conclusión. Disculpen si he tenido que ser muy rápida en esto, pero quería darles esta lista de revisión de lo que estamos haciendo, cuáles son los pasajes, y espero que en alguna forma les haya servido para saber todos los que estamos involucrados dentro de un proceso de edición y con los que debemos contar los correctores de estilo. Muchas gracias.